muchísimas gracias por haberme traído por acá. Siempre es genial venir a Santiago, ciudad que he venido muchas veces. Cada vez está mejor, a pesar de que ustedes se quejen de que todo está colapsando, cada vez se está definiendo mejor. Nunca he estado en esta escuela, he encontrado que hay una muy buena onda. Supongo que siempre será así, pero si siempre es así, yo creo que es una de las escuelas que merece la pena mirar. Sé que todavía es muy joven, pero creo que los que estamos afuera tenemos grandes expectativas. Tengo mucho para decir, y creo que a las 8 juega, o a las 10 juega Perú con Chile, ¿verdad? Entonces yo tengo que acabar antes de eso de todas maneras, porque una vez que nos empiecen a meter los goles ya la cosa se pone complicada. En el fondo, de todo lo que quiero hablar, y creo que es de todo lo que habla el número de la recta materia que estamos presentando hoy día, es de esto, ¿no? De esta capacidad que tenemos los latinoamericanos de ver el vaso medio lleno, a diferencia de otras partes del mundo que se la paran renegando, porque nosotros nos hemos pasado muchos años renegando y hemos ido viendo que las cosas no estaban tan mal y que las cosas mejoran. Quizás para comentar un poquito de lo de la revista, una de las partes que más me interesan es en la entrevista que le hicimos a Mirta de Mare, que es una arquitecta increíble argentina, que fue la arquitecta de los campos refugiados, que estuvo ahí donde todas las cosas que salen en National Geographic de situaciones dramáticas que haya pasado a la humanidad en las últimas décadas. Ella estuvo ahí, ¿no? Cuando 1 millón de ruandeses cruzaron las fronteras refugiados por la matanza, ella estuvo ahí. Cuando el Khmer Rouge entra a Camboya y se refugian en Vietnam, ella estuvo ahí, armando campamentos que se han convertido en ciudades. Y una de las preguntas que le hicimos, o una de las cosas que nos dijo que nos llamó la atención, es que después de estar por todo el mundo y conocer a los lugares del mundo no por nombres de países, sino por nombres realmente de culturas o de tribus, ella dijo, hay una cosa interesante que es común en todo el mundo, y es las violaciones. Por alguna razón, en todas las culturas del mundo violan, sean musulmanes, cristianos, lo que sea. Y hay una cosa que es diferente en todo el mundo, y es, hay 1000 maneras de cagar, 1000 maneras de limpiarte el culo. No sé si es una mala palabra. Y dice, y una de las cosas que más llama la atención cuando uno ve estas diversidades es que en América Latina, cuando hay un desastre, ya sea por un tema de guerra, de refugiados o un desastre de terremotos, llegas, los latinoamericanos siempre saben exactamente qué es lo que necesitan. Ya se han organizado, ya han logrado ver cuáles son las carencias, quién hace qué, y solamente lo que necesitan es un poco de apoyo. Y en otras partes del mundo no pasa eso. Y eso pasa por esta condición de ver el vaso siempre medio lleno. Para empezar a hablar de qué es Super Sudaca, porque esta es la típica cosa que tú vas a decir, ¿qué cosa es Super Sudaca? ¿Quiénes son Super Sudaca? Quizás hay que empezar un poco cuando ustedes parece que habían nacido, y era cuando nosotros estudiábamos arquitectura, y es que nos estaban formando a hacer este personaje que se llama Java Rohr, el de la película o el libro El Manantial, en donde todos teníamos que vestirnos como muy bien, con corbata, y deberíamos ser tipo serio, que esperaban en un escritorio que venga alguien a hacerle un encargo de un edificio. Y quizás Super Sudaca es el intento, tipo Houdini, de escaparse de esto que nos habían formado y de buscar otras opciones. Porque cuando nosotros estudiamos arquitectura, había los arquitectos que se especializaban en hacer edificios, habían los constructores que miraban con mucho recelo a los arquitectos, que decían esas cosas no se pueden construir y pensaban en presupuestos, y habían los planificadores que pensaban en otras escalas, habían los urbanistas que les interesaban las relaciones entre los sistemas que estaban pasando entre los edificios, no les interesaba nada de los edificios, estaban los diseñadores de interiores que veían materiales, texturas, y estaban los paisajistas que en realidad hablaban de plantas, estaban como eran muy extraños. Pero nunca estos personajes y nunca estas disciplinas estaban juntas, siempre se separaban. Y si eso era un tema complicado, más complicado era que era plena Guerra Fría y todo era polarizado. Por un lado, tenías que algunos pensaban la arquitectura era un acto político, como Camila Vallejo, pero arquitecta, y por otro lado tenías a los arquitectos que decían la arquitectura es autónoma, es el arte, es el oficio, es saber construir. Ellos nunca hablaban, se miraban con mucho prejuicio. O los teóricos que investigaban y los diseñadores que diseñaban, y los que les interesaba el tema de resolver la pobreza y los que les interesaba hacer proyectos de casas para millonarios. Y tenían los que la arquitectura era un servicio público y los que la arquitectura era un instrumento para promotores inmobiliarios. Y así
y nunca encontraban espacio. Y en esa esquizofrenia que nosotros hemos empezado a ejercer y hemos empezado a operar, y no nos sentíamos cómodos con ninguno de esos. Lo que Super Sudaca plantea es que cuanto más distancia haya entre estas polarizaciones, cuanto más especializaciones se vayan alejando, más espacio tenemos nosotros para irlas encontrando. Lo que ha buscado Super Sudaca es tratar de unir y tender esos puentes. Y en vez de cabo de error, nos interesa la figura de Super Sudaca, que es este personaje que de alguna manera tiende los puentes entre todas estas especializaciones, que inclusive el ego lo pone más atrás y cree en una marca o en una figura que es más importante que el individuo, porque trabaja siempre en equipo y que permite además al mismo tiempo hacer cosas con mayor libertad. Entonces nos parece a nosotros más interesante acercarnos al hombre de Vitruvio, ese señor que escribió los primeros libros de arquitectura, donde justamente en ellos hablaba, en una parte pequeña nomás de edificios, pero también hablaba sobre cómo llevar agua a las ciudades, cómo diseñar máquinas de guerra, cómo generar la agricultura para que las ciudades se mantengan. Entonces, en esa noción más vitruviana, más multidisciplinar, que era terrible cuando nosotros estudiábamos, porque había que estudiar, ser especialista en algo y ahí meterse y saberlo a profundidad. Y esto muchas veces visto con la frivolidad que se puede llegar cuando uno quiere abarcarlo todo. Creemos que en el tiempo en el que vivimos nosotros se pueden alcanzar profundidades a pesar de abarcar más espacio. Lo digo porque el cómo operar es otra de las oportunidades y me interesa hablar ahora a los estudiantes sobre cómo uno tiene que ir aprovechando oportunidades para ir armándose una carrera. Entonces, cuando nos piden una foto de Super Sudaca, mandamos esta, que es la foto del grupo. No sé si me ven, yo soy el tercero a la derecha, que estoy metiendo un poco la panza. Pero estos son los Super Sudaca. Es un equipo, es colectivo, no es una persona. Inclusive da igual, muchas veces tenemos problemas porque uno dice, pero ¿quiénes son? Pongan los nombres. Y en el momento que uno va a poner los nombres, va a excluir a otros. Entonces esa noción para nosotros ha sido muy productiva. Y Super Sudaca entonces es un conjunto de oficinas o de bases que están dispersadas por Latinoamérica, pero tampoco somos fundamentalistas, ni siquiera nos interesa que los que sean Super Sudaca sean latinoamericanos, pueden ser de cualquier lado. De hecho tenemos un belga, tenemos un turco, tenemos de todo. Y tenemos un par de bases todavía en Europa. En el fondo, Super Sudaca es como un corcho de quinceañera. ¿Ustedes tienen eso acá? Ese sitio donde las quinceañeras ponen ahí el papelito del chicle cuando fueron al cine, al lado del diploma, cuando ganaron no sé qué cosa, y al lado la foto del perrito que se murió, y al lado de la abuela que la van escondiendo, y todo con la misma importancia. La jerarquía da igual que sea una cosa importante o una cosa banal. Para esta persona todo está en el mismo plano, y nos interesa un poco una noción de la arquitectura en ese sentido. Y entonces Super Sudaca a veces es un think tank, es un centro de investigación. El ejemplo más claro es este libro que este año se termina, que estamos publicando con ACTAR, es una investigación que hicimos, por ejemplo, sobre el impacto territorial del turismo en el Caribe. ¿Qué diablos hacen los secretos metidos ahí? Es súper interesante que esta profesión que nosotros tenemos permite espacializar y poner en concreto disciplinas que son diferentes. Algún otro día podríamos ver con detalle, pero a veces Super Sudaca es una red, o sea, que de oficina a oficina van pasando personas, van pasando información. De hecho, este es un estudio que hizo no sé qué personaje, que es personas en Harvard que tienen tiempo para hacer estudios raros, y que nos pidieron todos los correos y empezó a hacer un estudio sobre todo el flujo de correos que había según los proyectos, y empieza a mostrar cómo determinados proyectos son más activos en determinadas bases y se van prendiendo en otros momentos otras. Lo de la red es muy importante y muy interesante porque te permite, siendo pequeños, cuando se juntan, como los Power Rangers, ¿cómo es? Megazord, ¿no? Se juntan 3 o 4 y son como más grandes. Entonces, esa situación nos permite, a veces podemos competir con una corporación multinacional porque literalmente somos multinacionales, estamos en diferentes partes. Y cuando no hay plata, no hay tanto empleado que pagar, que nos vamos disolviendo y así se va organizando. Otra cosa es colaboraciones. A veces solamente trabajan 2 bases. Super Sudaca, por ejemplo, este proyecto que estamos haciendo en Paracas, al sur de Lima, que es un conjunto muy grande de viviendas entre la oficina que está en Lima y la oficina que está en Montevideo. Y ahora, por ejemplo, acá no tengo imágenes, pero con la oficina de acá, con Suzuka, acabamos de terminar un colegio y estamos haciendo un par de casas y se vienen otros proyectos que nos permite la flexibilidad de unirnos y sacarnos. Otra cosa es que a veces son contagios. El plagio es altamente incentivado dentro de Super Sudaca. Todo lo que hacemos es
nos gusta que pase de un lado al otro porque uno nunca sabe qué va a pasar. Este es un ejemplo donde en un momento el Super Sudaca Holanda nos manda una imagen que estaba trabajando una mezquita flotante en Venecia y tenía que ser muy ligera, y entonces la idea que tuvieron fue de hacerlo con pelotas, esas pelotas de pilates, que son como muy ligeras, y con eso se armaba toda la estructura. En el mismo momento que nosotros teníamos que entregar un proyecto para una feria en Lima de diseño, invitamos algo que se pueda poner y sacar fácil y que después se puedan regalar las pelotas y que no se haya perdido. Entonces, el problema que nosotros teníamos, ¿por qué lo hacíamos? Y en una conversación, este contagio fue fácil. Por supuesto, no se construyó ni la de arriba ni la de abajo. Otras veces, pues Sudaca es un consejo consultivo, ¿no? Esa especie de salón de la justicia, donde llega Batman a pedir auxilio para que Superman y Aquaman lo ayuden a detener al villano. En este caso, el villano era la entrega de un concurso para la Expo que México había hecho entre los mexicanos. Entonces, Super Sudaca México nos manda un mail a todos los Super Sudacas pidiéndonos, no sé si llegan a leer, dice: sus queridos, precisamos ayuda, ¿no? Urgente. ¿Por dónde nos vamos? ¿Con las columnas o sin las columnas? Cosas tan simples así de tomar ciertas decisiones. Es mucho más interesante hacerlas con otros personajes que tienen la misma filosofía, que están en otra parte del mundo, que no son conscientes totalmente del problema, pero te pueden opinar, te pueden dar un consejo. A veces hemos ido a una oficina, en algún momento en Portugal nos dieron un espacio físico donde hicimos una investigación sobre una serie de cosas que pasan en la ciudad de Porto, sobre memoria colectiva urbana, o muchas veces somos una academia, ¿no? Aquí estamos en Camboya, nos invitaron a estudiar la ciudad esta que de pronto vaciaron de 1 millón de habitantes y a los 3 años regresaron 1 millón de habitantes, y cada uno se puso donde podía y estudiar las implicancias de eso. Super Sudaca, quizás en el fondo, lo que más es un grupo de viaje. Por alguna extraña razón, y será porque la revista Icon puso esa cosa, que fue claramente inmerecida, Alberto, que nos llaman por todo el mundo y nos invitan a ser como una voz de América Latina, y así hemos estado por los 5 continentes, en todos los mares, y es una oportunidad increíble que nuestra generación puede tener. Ya no es tan caro volar y finalmente nos nutre constantemente los proyectos. Finalmente, cuando uno no sabe qué cosa uno es en estos tiempos, uno va a Wikipedia, y Wikipedia dice que Super Sudaca es un centro de pensamiento abierto latinoamericano con proyección global. Lo divertido es que todo lo demás son grupos de música, con lo cual claramente nos hubiera ido mejor como rockstars o algo así. Entonces, es un poco como un paraguas sobre la manera de operar que funciona y cómo, ahora quisiera mostrar lo que va pasando en Lima, empieza a espacializarse. La base de Lima se llama 51.1. 51 es Perú por teléfono y 1 era Lima, aunque Telefónica acaba de cambiar el código a Lima y no se ha malogrado el nombre. Y operar en Lima es una situación bastante interesante. No sé si ustedes han estado por ahí, probablemente varios de ustedes, tal vez es más fácil ir por allá. Y es un lugar raro que hemos ido investigando, y esa investigación se convirtió en la agenda, porque hay veces cuando uno investiga, o muchas veces, es interesante cuando los proyectos empiezan a aparecer de las páginas. Vamos a ver algunas cosas acá. Me interesa explicarles un poquito de Lima para que agarren el contexto. Ahora se ha puesto de moda otra vez Tintín, o Tantán. Lo ubican, este señor belga que fue por el mundo. Él pasó por Lima. Pasó por Lima, estuvo en el Callao, y es una absoluta locura pensar que en el Callao hay nieve. Ya quisiéramos, tendríamos como ustedes aquí al lado nomás la posibilidad de esquiar. Pero al mismo tiempo abres la ventana y es una jungla tropical, como si estuvieses en el Amazonas, y hay llamas que escupen por las calles, y no hay una imagen acá, pero sale que hay tiburones en el Callao, y eso jamás pasa. Pero es que ese es el problema con Lima. El problema con Lima es que es un error de la naturaleza. Esta agüita que viene por acá bien fría, ustedes la enfrían más, se va hasta arriba y llega hasta casi el Ecuador. Entonces Lima no está acá en realidad. Ahí la movió. Estaría bueno ahí. Estaríamos Brasil y le ganaríamos el fútbol. Entonces Lima está en la latitud 12 sur, o sea, lo equivalente al Congo, lo equivalente al norte de Australia, a Papúa, a Madagascar, a Zambia. Debería haber gorilas en Lima. Hay algunos, pero lo extraño de esto es que este agua tan fría que llegue tan cerca al Ecuador produce una situación increíble. Es bien interesante esta situación porque ustedes vean, estas son las temperaturas, ¿no?
Por ejemplo, acá le he puesto Santiago, pero probablemente sea como Buenos Aires, ¿no? Nada que ver con eso. ¿Como Sydney? Más o menos. Bueno, entonces el hecho es que nosotros nunca tenemos menos de 14 grados de temperatura, jamás. O sea, el día que hay 14 o 13.9 colapsa la ciudad. Ripley vende chompas o, como dicen, suéteres por montones, frazadas, sería la locura. Tampoco nunca pasa más caluroso de 28 grados. O sea, 30 grados se derrite Lima. Entonces, no hay necesidad de calentar en el invierno ni de enfriar en el verano. Entonces, ya van a ver ustedes el tipo de ventanas que se pueden hacer. No necesitas aislación. ¿Cuánto del edificio se ahorra? ¿Cuánto del tiempo que ustedes pasan resolviendo detalles se ahorra? Porque no es un tema. No conozco otros lugares en el mundo donde pasa situación, ¿no? Buenos Aires, supuestamente, que son los Buenos Aires, el clima, que los porteños dicen mejor que todo el mundo. Igual hace frío, igual hace calor. Hay situaciones muy interesantes cuando uno ve, por ejemplo, Oslo y Singapur, ¿no? Donde termina uno y empieza el otro. O La Paz con Uruguay, ¿no? Cuando están allá con calor los de La Paz, están muertos de frío los de Uruguay. Pues Lima es un espacio en la tierra donde el confort es todo el año. La otra situación es que ustedes cuando hacen un edificio lo orientan. En Lima la orientación, por si acaso, no es necesaria. A ustedes el sol siempre les sale por el norte. A los de Europa, de Estados Unidos, por el sur. A nosotros, a veces por el sur, a veces por el norte. Entonces las ventanas no tienen que estar siempre mirando a un lugar. O sea, es más el tema de la mañana y de la tarde. Pero hay una situación característica, que este mar frío, estando tan al norte, hace que se evapore. Entonces Lima constantemente está como una niebla. Los que hayan ido habrán visto lo terrible que es ese panza de burro, le llamamos nosotros al color del cielo de Lima. Solo los renders salen así como azules los cielos. Pero que hace una situación interesante, lo que todo diseñador de museo quiere, y es la luz difusa. Con lo cual uno abre un huequito en cualquier parte y entra luz, y no existe sombra. Entonces, también hay una serie de características que la arquitectura empieza a darse. Y es que no llueve. Y eso sí, no he visto en ningún lugar alguno. No existe la lluvia. No hay una sola tienda en Lima que pueda uno comprar un paraguas. No llueve nunca, jamás. O sea que tampoco es un tema. Uno abre un techo, un hueco en el techo y entra la luz y nunca va a entrar el agua, porque no llueve. Entonces, esas características también hacen que muchos de los que van a Lima dicen: parece sin terminar la arquitectura, porque no hay marcos en las ventanas. Y así, hasta en las fotos nunca sale la nube, no hay manera de conseguir una foto de Lima despejado, porque siempre tenemos esta nube perpetua aquí arriba. Finalmente, para terminar de captar un poco este panorama geográfico, nosotros a 100 kilómetros tenemos 5.000 metros de altura. Y también nos metemos 100 kilómetros para el mar y 5.000 para abajo. O sea, hay 10.000 kilómetros de diferencia en 200 kilómetros. Como no llueve, ¿de dónde sale el agua? El agua tiene que traerse de arriba, de esas lagunas. Lo cual hace una extracción muy característica de Lima, que ustedes, si han aterrizado, aunque sea por ahí han visto, todo es completamente árido. A diferencia de ustedes, nosotros no tenemos ninguna cordillera acá y tenemos una muy grande acá que tiene 3 capas. Entonces aquí no llueve, no hay agua en la costa, y acá tenemos la reserva de agua más grande de la tierra, que hay que hacer aquí unos huecos para que el agua pase. Y entonces permite que la arquitectura es extremadamente precaria. Eso, cualquiera de estas cosas puede ser una cárcel, no puede pasarse la vida viviendo así, porque no hace frío, no hace calor, no llueve. Así ha ido creciendo Lima en todas estas extensiones que tenemos hacia las afueras de la ciudad, y en un proceso extremadamente complejo que me imagino ustedes habrán estudiado, en todo caso está muy documentado, y que ha ido generando estos mantos, esta ciudad hecha a partir de millones de decisiones de corto plazo y de pequeña escala. Es una ciudad que no se ha logrado planificar, sino es como un enjambre que se ha ido armando, y de ahí llega a la ciudad y va urbanizándose. Y hay millones de personas que viven en esas condiciones. Es tanto el tema que aquí, cuando uno pueda contar acá 2 árboles, hay un premio. No hay árboles, no hay sombra. Entonces, cuando hay árboles, cuando es verde, es porque alguien lo ha regado. Porque el agua que han traído de las lagunas a 100 kilómetros de distancia, 5 metros de altura, ha tenido que con mucho esfuerzo llegar, y alguien tiene que regarlo. Entonces pasan camiones de cisterna de agua, van regando las verjas. ¿Cómo será el tema? Que en un muro cualquiera, en Lima, la municipalidad va diciendo cuántos metros cuadrados tiene por habitante. Eso es una cosa increíble. O sea, ¿cuántos tiene por habitante Bellavista? Nadie está pensando en este tema. En Lima es un tema.
De hecho, verde significa lujo. Hay una correspondencia total entre más dinero tienes, más verde es tu sitio. Y eso sirve para explicar un poquito, solamente un proyecto de casa que quería mostrar, porque ante esta situación uno ve el tema de las oportunidades. De pronto llega a la oficina un encargo para hacer una casa en un terreno, que es una de las pocas zonas verdes de Lima y donde tiene árboles de 15 metros de alto. Cualquier otra parte del mundo los árboles están y si es que se tienen que mover, se mueven, no es un tema. En Lima esto es una situación increíblemente lujosa. Entonces, ¿qué hacer con una casa ahí? Lima tiene 1 millón de árboles y necesita 30 millones de árboles. Nosotros teníamos como 13, una contribución, vamos a hacer a partir de los árboles la casa, porque los señores querían hacer una casa en un solo piso. Si uno ponía la casa en un solo piso no cabía y había que ir volando los árboles. Entonces básicamente 1, 2, 3 Moulinex empezamos a meternos como una serpiente de los árboles y así lo que no entró lo levantamos un poquito, lo metemos por acá abajo, listo, vista por aquí, así se hace arquitectura, ¿no? Tac, tac, tengo vista por todos lados, maqueta, techo verde, en Lima es muy fácil, y la casa. Ese era un concurso. Me gustaba mucho el proyecto, estaba bueno, asociaciones, vine a Bobardi en Lima, y el día que nos dan el resultado nos dicen, ganaron. Y entonces, pero no nos gustan las curvas. Sí, todo curvas. Y no nos gusta que el tormentero esté aquí, que esté allá, que esté acá. Entonces le preguntamos, ¿y por qué hemos ganado? Han ganado porque hemos entendido el proceso por el cual ustedes han tomado las decisiones. Y entonces todo empieza a ser más fácil. Cuando con el cliente establece que diseñar y tomar decisiones, y siempre se puede volver atrás, o en este caso nosotros lo que hicimos fue ir más adelante, la serpiente avanzó un poco más, ya no era con curvas, se iba poniendo más recto, y empezó a hacerse la casa. La casa ha tomado un montón de años, no voy a explicar, la planta es por aquí, la ventana por allá, pero solo te quería mostrar que está ya un poco avanzando, la imagen está oscura, pero supongo que va a ser todo así. Otra cosa muy interesante de Lima, esto tiene solamente una separación de 1,50 m, como la luz viene por arriba, uno abre 1,50 m y tienes una ventana con suficiente cantidad de luz y el código lo permite. Acá ustedes no podrían hacer eso. Podemos tener, vean las ventanas, no tienen ningún tipo de marco, es solamente una felpita y con eso se junta, no hay necesidad de aire acondicionado. Bueno, la casa, ahí está uno de los árboles que queda metido dentro de la casa. Aquí quiero llegar a ver el otro árbol. Y lo interesante es que la casa se sube y está a la altura de la copa de los árboles, que ese es el lujo máximo, porque ver los troncos está bueno, pero mirar la copa de los árboles en Lima es una cosa interesante. Tanto que acá hicimos un periscopio, ¿cómo se llama? ¿No son dos? Caleidoscopio, ¿no? Pusimos aquí 2 espejos, entonces el árbol se sigue dando vuelta, se multiplica, aquí se ve como la casa está ahí en el árbol. Hacer casas está bueno. De hecho, esta casa está mejor, está en obra, pero es una casa, la casa Pachamanca. Pero creo que no vale la pena hablar de casas cuando tenemos esta masa gigantesca que se llama ciudad, en la cual la arquitectura puede aportar un poco más. Lima ha crecido de un tamaño gigantesco, tiene 935 kilómetros cuadrados, pero sobre todo es muy extensa, hay 100 kilómetros de norte a sur y tiene 60 kilómetros de oeste a este. Lo interesante es que el 88% de la ciudad no existía antes de 1960. Es una ciudad completamente nueva. Y como es nueva, hay que empezar a entenderla, hay que empezar a hacerle proyectos. Acá lo puse a escala, muy rápido ahora mientras esperaba. Es más o menos de un extremo del norte a sur Lima, es como de arriba donde están los frutos de agua, ¿cómo se llama? Huaychum. Aquí. Huaychum. Hasta Angostura. Ese es el extremo de Lima. Lo extraño de todo esto, o lo interesante, es que la ciudad la ha hecho la gente en una buena parte. En 1960 era la zona gris, era todo Lima, y eran unas manchitas negras, que eran esas barriadas que ustedes llaman campamentos. Y ahora los campamentos es 1/3 de la ciudad. O sea, parte de la ciudad que se han hecho primero la casa y de ahí ha llegado la ciudad, de ahí ha llegado el agua, el desagüe, la electricidad. La imagen de Lima podría ser esta, con este caos increíble, donde están desde los mototaxis, los ticos, las combis, que son llamadas combis asesinas,
y los taxis, que son estos de timón cambiado en Iquique, que van allá y se convierten en taxis, que vienen de Japón de segunda. Y toda esta ciudad llena de carteles, donde todo se vende, y que ha tenido, una de las cosas más características cuando uno va es esta explosión de vehículos. Lo más resaltante es los 240.000 taxis que hay en Lima. En Lima uno no llama a un taxi, el taxi lo llama a uno. Literalmente uno camina por la calle y el taxi te dice, señor, ¿a dónde va? Hay veces que uno está metido en el taxi y no sabe por qué, porque hay tal cantidad de taxis. O sea, uno para conversar, para tomarse un café, puede subir un taxi. Y yo va dando vueltas por la ciudad. 240.000 taxis. Es tanta la cantidad de vehículos que se generó Fujimori cuando privatizó todo y todas las personas que trabajaban en las empresas públicas no tenían que hacer, hizo una ley por la cual cualquiera podía ser un empresario de transporte. O sea, cualquiera podía comprar un auto de Iquique y le venden en la calle unos stickers que dice taxi, escupes, pones al vidrio y haces tu carrera, y por tanto no hay taxímetro, tú negocias con el taxista cuánto quieres ir. Ya tú ya verás si te sale barato o te sale caro. Pero esa situación ha hecho que en Lima necesitamos 8 millones y medio de viajes al día, y tenemos la capacidad para abastecer a 20 millones de viajes. O sea, tenemos la flota para abastecer a México DF, pero no tenemos tanta gente. Esa situación genera obviamente unos atracos increíbles, un tráfico, no sé si han visto cómo manejan la gente en Lima, pero también generan situaciones absolutamente alucinantes de comportamiento sistémico en donde se autorregula, ¿no? Entonces este personaje, usted también tiene aquí los dateros, ¿no? Que están en las esquinas. En Lima, cada esquina hay uno de estos personajes que por 50 centavos de sol, que este señor que es el cobrador le da al datero, le dice si es que hay mucha gente que está esperando en los siguientes paraderos o si los buses que han llegado están vacíos o están llenos. Entonces el chofer tiene que tomar una decisión. Si es que está muy poca gente, tiene que acelerar para agarrar a otras personas, o por último, si ve que esto no camina, dice cambia de ruta. Cuando él va a cambiar de ruta, él dice pie derecho. Todos los que están en el bus saben que pie derecho significa estoy apurado. O sea, no voy a parar. O sea, si tienes que bajar, avisa, yo voy bajito y baja por el pie derecho para que no te caigas. O cambio de ruta, todos saben de que va a ir para otro lugar, con lo cual el que no quiere seguir por esa nueva ruta, se baja, medio pasaje nomás le cobran, descuento, y avanzaste algo, y si no, sigue. Entonces, una ciudad de 10 millones de habitantes que se controla de esta manera, ya imaginarán lo divertido que es. El problema es que los choferes son psicópatas, el 40% de ellos al menos, según estudios de la Universidad de San Marcos. Lo cual, encontrarte con estos choferes no es una situación agradable. Entonces, Fujimori, cuando estaba ya en problemas, dijo, vamos a resolver el problema, y llamó a sus amigos japoneses, especialistas técnicos en resolver el caos en las ciudades. Después de 3 años de estudios y como no sé cuántos miles de páginas, entregaron esto. Esta es la solución a Lima. No sé si se llega a ver ahí, pero todos los puntitos azules son intercambios, pasos de nivel que se tienen que hacer. Todas las vías que tienen color, estas rojas, todas las que son de color fuerte, son carreteras nuevas que se tienen que construir, lo cual es como, gracias, no me ha salvado nada, y así cualquiera. Esto significa 5.500 millones de dólares que jamás Lima va a tener. O por supuesto, todo urbanista que haya tenido, aunque sea un día de clase, sabe que el problema no es hacer más pistas, no es hacer más intercambios viales, sino es trabajar con la densidad. Aquí se ha superpuesto. Pero la densidad de Lima, como la de casi todas las ciudades, ha ido bajando. Aquí tenemos, por ejemplo, Santiago, como ha ido perdiendo densidad, pero no una medida tan fuerte, o en México, como la que ya pasaba Lima. Es un drama como ha crecido Lima, como una mancha de aceite. Y el problema es que la solución implica empezar a tirar abajo casas y construir edificios, lo cual ha generado un problema tremendo en Lima, porque todos se quejan, nadie quiere que se densifique la ciudad, a pesar de que cuando uno le estudia, las densidades en los barrios que más se quejan, que son los donde más plata hay, son ridículas, al lado de otros lugares donde la densidad es mayor. Eso ha sido para nosotros un experimento muy interesante, porque otra de las cosas que pasaba cuando no había trabajo era que nos lo inventábamos. Entonces, otro de los componentes, además de una investigación sobre Lima, importante en la oficina, ha sido ser nosotros nuestros propios clientes. No voy a explicar los proyectos, pero va al hecho de otra vez la oportunidad. A uno ir probando, por supuesto, primero tienes que llamar a todos tus amigos para ver cómo compras un terreno, cómo compras un edificio, recién al tercero empiezas a dejar de perder plata, pero vamos entrenándonos en cómo ir haciendo edificios multifamiliares. Y uno de esos casos que hicimos, que fue un fracaso absoluto, de hecho no se construyó, pero que nos permitió, esa cosa que pasa en las oficinas jóvenes, que probamos, ¿qué pasa si en vez de hacer todos los departamentos igualitos, los empezamos a hacer todos diferentes? Y todos esos departamentos diferentes como casitas, las juntamos en un edificio y termina armándose algo. Ese proyecto después no salió, pero nos permitió conocer a un personaje. Bueno, aquí la idea es si uno lo pone de una manera y el otro de otro, y así vas armando
esta composición que hace que la vivienda sea más interesante, más sofisticada y no como lo que normalmente se empieza a construir en nuestras ciudades. De hecho, vamos a ver después algún ejemplo, ahora son todas las empresas chilenas las que han llegado a Lima a construir, ¿no? Está el grupo de Ripley, tiene Imagina, o cómo se llama acá, está Paz, está Líder, Pesco, Aconcagua. Todas las semanas empiezan a llegar estas empresas a construir las mismas porquerías que le están construyendo ustedes acá, allá. Felizmente, cuando este proyecto se lo mostramos a un posible inversionista, ingenuamente nosotros, dijo, está buena la idea, pero será ese negocio, en fin, ahí queda. El proyecto lo perdimos en el terreno, lo compró otro tipo para hacer la misma lasaña de mediocridad. Y, sin embargo, nosotros tuvimos la suerte, por un lado, y la complicación por otro, porque era una oficina muy chica en ese momento, éramos 3 socios y medio empleado, porque iba por medio tiempo. Y nos encarga este cliente que le había gustado la propuesta un proyecto de 30.000 metros cuadrados, lo cual ya se imaginarán lo complicado que es, sobre todo cuando uno no trabaja un proyecto de 30.000 metros cuadrados como si lo fuesen, sino como si fuesen solamente 500. Y era el último terreno, el gran terreno que quedaba en Lima, con una vista increíble al campo de golf, en una ciudad donde no llueve, donde no hay verde. Tener un campo de golf enfrente, se imagina, es como el mamut delante de los neandertales, ¿no? Entonces, en ese terreno, con una vista espectacular sobre todo Lima, que digamos al fondo está el Océano Pacífico y delante tenemos en primer plano un campo de golf, teníamos que hacer un edificio. Todos los edificios de la zona son estos aquí, que podrían estar en Lima o en cualquier parte, que lo que hacen que sí tiene mucho sentido es que se ubican en una cota y a partir de ahí va el edificio para arriba, fácil de hacer, listo. Planta típica, chin chin, promotor, saca plata. Y el terreno era complicadísimo porque era en pendiente y en curva. Entonces, 120 metros de frente, pero con una pendiente fuertísima. ¿Qué hacer? Con esta hubiéramos hecho un montón de plata. Que hubiera quedado un edificio terrible, igual que los otros, donde iba una pared que tapaba la geografía del cerro que estaba atrás. Y lo que dijimos, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar a manipular 1, 2, 3 Unilex. Dijimos, ¿qué pasa si lo partimos en 3 torres? Y con esta misma mediocridad empezamos a armar algo que empieza a tener más sentido. Nos gustaba, pero tenía un problema. Seguíamos cortando la pendiente que nos parecía importante que se mantuviese el cerro que está atrás. Y estos metros cuadrados que están aquí no valen nada. Ahí nadie quiere estar porque es la parte de abajo. Y logramos convencer a los clientes que ellos debían de ponerlos arriba. Arriba se llama penthouse. Vale 3 veces más el metro cuadrado de arriba. Y permitía que usáramos el cerro de tal manera que se generara todo un espacio público, porque esta persona, el parque más cerca que tienen está a varios kilómetros, por supuesto, todos los que viven ahí tienen su chofer y lo pueden llevar, pero estos niños tienen que crecer en un espacio que tenga alguna calidad. Entonces, así es que empieza el proyecto. Después, los ingenieros peruanos no son muy audaces, y de hecho llegó uno primero y me dijo, ya, yo lo hago, pero sin los puentes. Pero yo también lo hago. Entonces ahí apareció otro y él dijo, lo puso en la máquina esta que con los colores y todo, y salió que era muy buena idea hacer los puentes, porque si no como iba a tener tanta apertura hacia la ciudad, porque todos quieren tener esa vista, se iba a caer. Pero lo que sí pasaba era que entre los dos lo iban a chancar a este. Entonces sí quedó que se cortaba en una parte y quedaba, y ahí fue quedando el volumen. La complicación fue que lo que le había gustado al cliente de nosotros era hacer todo departamentos diferentes. Entonces, como dicen, ahora ya que dijiste, ahora pues. Pero con 30.000 metros cuadrados, entonces empezamos a inventar una serie de tipologías. Los limeños somos súper flojos, todos queremos tener doble altura en la sala, pero nadie quiere subir escaleras. Entonces se armó un departamento que era todo en un solo piso, con doble altura en la sala, y así fuimos armando. Y así con esto empezamos a armar, como habíamos hecho en el otro proyecto chiquitito, esta sucesión. Primero uno era más convencional porque tenía miedo los promotores de que esto no se vendiera, pero ya la siguiente empezó a hacer que la doble altura de uno la agarraba en la otra y así íbamos avanzando, y ya se entusiasmaron y nos hicieron hacer la tercera torre más complicada todavía, y ahí se ponían uno con otro y se iban armando. Esto de PowerPoint es facilito, desarrollenlo. Entonces llegó la hora de la verdad y ahí se nos fue todo el honorario, y es ¿no? Como dicen, pon tu plata donde pusiste tu boca. Y empezamos a armarlo y fue un lío de aquello, porque no voy a explicar mucho la planta, pero imaginen que el departamento está aquí, todos los dormitorios con vista para adelante, la vista está allá todo al frente, y esta parte que está aquí es la sala comedor de doble altura. En el segundo piso toma eso, y el siguiente nivel agarra el otro lado y ya no tiene esto, y así nos vamos, ¿no? Vamos armando uno por otro. Siempre hay un piso en que te quedas sin eso y hay que resolverlo también diferente.
Además, conforme va subiendo, tiene más metros cuadrados porque son más rentables, entonces además la planta iba inclinada en un lado para que vaya agarrando la forma. La otra era todavía más complicada, pero esto ha sido una especie de máster en resolver departamentos que ya nos ha dado después una cancha para hacer otras cosas. Y bueno, después de todo este sufrimiento, finalmente, bueno, los departamentos acá estaban, ¿no? Tenías la posibilidad de tener la casa en el aire, doble altura, y que tenías la gran vista, y tenías esta relación con el campo y la ciudad. Y después poder dotar, ahora que habíamos logrado liberar el piso de la mayor manera, incluir de espacio común para que pueda funcionar esto como una especie de complejo autosostenible. Y obviamente la baticueva para entrar por uno de los lobbies y tal. Y el edificio quedaba más o menos así, era tan complicado que ya no había cómo resolver la fachada, o sea, tal cual como quedaba ya así era. Y es una irresponsabilidad que nos hayan dado un edificio tan grande a una oficina tan joven. Sin embargo está ahí, y fue un momento interesante cuando lo armaron. Nunca en Lima se había hecho una cosa así. El ingeniero que no lo hizo debe estar ahora un poco sintiéndose mal, porque otro sí lo hizo, y ahí está cuando ya está un poco más avanzado, y ahí va quedando. Y la forma sencillamente es la extrusión del terreno, y acá estamos construyendo ya eso se hace una semana, ya la torre del lado de aquí, que va a tener el voladizo hacia el otro lado. Y lo interesante es que está en un punto en que teníamos que aceptar la responsabilidad de hacer un edificio que se viera, y que no podíamos hacer un edificio cualquiera. Ahora salen en propagandas, hay un campo de golf, y cada vez la premiación es con el fondo del edificio. Así que los detalles en Lima, como digo, es una situación interesante por lo que no hay clima. Está el volado o el puente, y hay unas vistas. Está todo medio delgado, se ve más alto en la pantalla. Y acá está Baticueva, como ha quedado. Esos son los lobbies. Y aquí ya ves la doble altura. Ahí un poco ahí se pone la premiación aquí para tomarse la foto. No sé, es un proyecto que me interesa mostrar porque es otra oportunidad que uno va aprendiendo. Otra dimensión que me parece muy interesante en el tema de densidad es a partir de una invitación que nos hicieron a varios arquitectos jóvenes de América Latina, que es una exhibición que ha dado vueltas por ahí, que cada uno mandáramos el estado de la arquitectura en una caja. ¿Cuál era el estado de la arquitectura en nuestro país? O como veíamos, y tenía que caber en una caja. Lo que nos interesó ahí, no importando la exhibición, sino cómo empezar a hacer que la ciudad sea parametrable. ¿Cómo podemos empezar a establecer unos niveles de calidad de vida? Que vaya más allá de esto, en vez de lindo, esto tiene finos acabados y esto es, no sé, de mucho lujo o elegancia, como ponen en las revistas. Entonces empezamos a ver qué pasaba si empezamos a medir el espacio, el aire de la ciudad. Y trabajamos con un laboratorio y fuimos a pescar aire, lo cual es una situación extremadamente divertida, porque básicamente conseguimos estos tubos de ensayo, estas probetas, y las abrimos en diferentes partes de la ciudad y pescamos aire y lo cerramos, y de ahí lo mandamos a un laboratorio y empezamos a medir la composición de la contaminación. Acá podría ser interesante, eso saldría negro de repente. Y además ver cuánto es el valor del metro cuadrado, cuánto área verde por habitante, qué densidad, qué nivel de formalidad. Empezar a encontrar unos patrones que nos indiquen y que la escritura puede ir más allá de solamente está bonito o está feo, ¿no? Entonces ahí, bueno, aquí no se ve nada, pero en diferentes partes de la ciudad, unas más consolidadas que otras, empezar a ver, por supuesto el aire salió un desastre, porque estos psicópatas que manejan además todo el día, porque no son autos que están guardados, no están dando vueltas, generan una contaminación muy fuerte. Y bueno, lo curioso fue que, bueno, hay dos cosas curiosas. Una, cuando mandamos los pomos por la aduana, no nos dejaron mandarlos. La aduana argentina dijo que no iba a aceptar el ingreso de material químico. Yo creo que es un tubo de agua vacío, es un tubo de aire vacío. Entonces tuvimos que meterlos en la maleta, y cuando preguntaron, no, eso para mi sobrino, tengo un juego de química, y pasó. La otra cosa interesante es empezar a probar cómo añadirle también a todo este tema de promotores inmobiliarios, que aparentemente es un tema muy alejado de la arquitectura y donde por lo general no nos gusta mucho meternos. ¿Cómo podemos empezar a introducir ciertas cosas como estas? Y apareció otro proyecto, también muy grande. Este está mal, ¿no? Bueno, así se construye todo Chile y se construye todo Lima, ¿no? Es un edificio de 5 pisos, la planta súper racionalizada, no hay espacio para caminar porque todos son garajes. Bueno, acá hay verde porque lo regula la municipalidad.
Y así van haciendo estos proyectos, no importa si no cabe en el terreno, ¿no? Aquí se ve la... Y tú dices, pero esa es la maqueta. No, en la realidad también lo hacen igual. Y son estos bloques súper eficientes que hemos aprendido de Chile. Y con esto, disculpen ustedes, eso están arreglando. Y entonces con esto quizás en la ciudad en realidad, ¿no? Esta es la sustancia de la ciudad. Estos proyectos de vivienda que son los que van a subir la densidad, o que van a crecer ustedes, van a crecer ustedes, o van a crecer sus hijos, y que no sé cómo van a hacer para pasarla bien. Y entonces nos interesó trabajar un poco en esta intención. Y apareció un terreno grande, en donde un cliente ya había visto que habíamos hecho el otro, nos da otro proyecto muy grande, y también nosotros dijimos, vamos a hacerla fácil, nos conectamos de vuelta. ¿Qué hacer ahí? Entonces, Lima ha ido creciendo a partir de tirar abajo casitas y construyendo ahí edificios. En pequeños emprendimientos independientes, de 2 o 3 personas se juntan, como habíamos hecho nosotros, y van haciendo el edificio. Y entonces la gracia de eso es que todo el área verde de abajo la venden como jardín. Entonces el de abajo cree que vive en una casa, lo mira todos los de arriba y no puede ser parrilla porque si es que o asado, porque todo el humo va para arriba y se quedan estos pleitos, pero el promotor lo vendió, cobró. Entonces dijimos, podemos hacer otra alternativa, y es, hay todo un tema de escándalo que hay, este es San Isidro, el barrio más caro de Lima, donde hay una tipología muy interesante. Alguien tuvo muy buen tino de que cuando pensó en hacer las casitas, puso una serie de casas que dan directamente, tienen la vía por acá y dan directamente a un parque. O sea, tú la casa por la parte de atrás, sales de tu jardín y entras a un parque gigantesco, y así como ese, hay otros. Y estos son los sitios más cotizados de Lima, porque esas casas se han ido comprando, las han llevado abajo y han hecho edificios. Entonces se está armando un cinturón de edificios de 7 pisos alrededor de estos parques, y es una situación muy interesante, salvo por el caso de que los han ido cerrando, y entonces han terminado siendo privados, y el espacio público que ha sido privado, y ahora por internet, de hecho, tú puedes comprar departamentos con parque privado, y han secuestrado de la ciudad eso. Lo que sí nos dice la ciudad es que es una tipología interesante. Lo que está mal es que sea un espacio público privatizado. Entonces ahora tenemos un tamaño suficiente como para poder de repente hacer lo que está mal, hacerlo bien. Y la otra cosa es que todos sabemos que el mejor espacio colectivo que ha generado América Latina es la Avenida del Chavo, en donde un mismo espacio convive el huérfano con el hijo de la chica que no tiene trabajo con su papá, con el otro engreído que su mamá lo mantiene, con el hijo del que viene a cobrar la renta, diferentes niveles socioeconómicos protegidos de esta ciudad de 25 millones de personas que hay en México, pero que tiene esta vida al interior de la manzana, cosa que ha pasado históricamente en nuestras ciudades, que son estas quintas, o no sé cómo le llaman ustedes aquí, y que en el caso de Lima también generó situaciones increíbles como esta, que es el barrio obrero de los años 40, donde haces una cancha de fútbol y alrededor pones las casas. Parece una solución holandesa, pero es siglo 30, siglo 30, eso debe haber también mucho aquí. Entonces, en vez de juntar todo y tener espaldas en el jardín, este jardín sea colectivo y generar un espacio al interior de la manzana que esté protegido. Bueno, aquí empezamos a mover para que las terrazas, ¿no? 2 o 3 molinets, que las terrazas tengan sol y que entre más sol al otro lado en la tarde, y entonces eso generó el proyecto. Lo interesante fue que el proyecto empezó a venderse a partir de nuestro pedido al cliente por el área verde, no por los finos acabados de lujo traídos de Italia, sino por el lujo de Lima, que es el parque. Ahí se ve cómo empiezan ellos a hacer la campaña de publicidad que empiezan a poner por todos lados, dice, para vivir bien, más áreas verdes. ¿Cuándo un promotor inmobiliario hubiera vendido áreas verdes? O hay un gallo. No voy a explicar la planta, pero básicamente créanme que están bien resueltos los departamentos, todos miran a parque, y por afuera daba una esquina creo que tienen que matar al gallo. Cuando tenga hijos va a ser peor, ¿no? Porque se va a quedar acá. Bueno, entonces la fachada salió más o menos atractiva, y lo curioso es que en vez de que la publicidad se vaya por la fachada, se fue por el área verde, ¿no? De hecho la fachada quedó chiquitita, y lo que empezaron a vender fue 2000 metros cuadrados de aire puro. Lo de puro es relativo, ¿no? Pero de todas maneras empezó a haber un cambio, y eso ha sido genial en Lima, porque ahora empezaron a introducir los promotores, inclusive Imagina, o no sé cómo se llama acá, que son los más grandes y son de Chile, el grupo Ripley, una inmobiliaria.
Sí, está bien, imagina. ¿Cómo? Imagina. Está bien. Ah, también se llama Imagina acá. Sí. Bueno, Imagina, inclusive ahora empieza a hacer también allá este tipo de concesiones, digamos, al negocio, cuando empiezan a incrementar el tema de área verde. Bueno, ya está construido, estamos terminando. Esto se debería acabar en la próxima semana. Está en el limeño, no hay problema, no hay problema. Y ahí están moviendo el poste para la foto. Falta que hagan todo el jardín. Y bueno, por acá, esto normalmente se ve más claro, no es así de oscuro, que mal el espacio de abajo. Y de abajo se edita un poco la vista. Y hacia adentro tienes este parque, al cual todas las casas miran, o todas las viviendas miran, y donde pueden ahí estar sin tener que estar en la calle. Y era privado el espacio, o sea, acá no hay ningún problema. Y de noche no se queda. Bueno, entonces, si la densidad es importante para resolver nuestros temas en las ciudades, está claro que el otro tema importante son las centralidades. Segunda clase de urbanismo es, podemos todos estar viviendo todo más apretado, pero si tengo que desplazarme yo 5 horas a mi trabajo, o como ustedes me han dicho que hay varios que 2 horas tienen que demorar en venirse acá y después 2 horas que se vuelven a regresar, eso también está bastante mal. Y entonces en Lima pasa que la densidad está súper homogénea, está más o menos un poquito más concentrada al centro, pero si tú ves en dónde trabaja la gente, todos trabajan más o menos al centro. Y si tú ves dónde estudia una ciudad con tal cantidad de población joven, todos están estudiando allá adentro. O sea que todos los que están afuera tienen que venir acá, demorarse también 2 horas a volverse ahí. Los japoneses una cosa se hicieron, además del tema de los puentes, hicieron este diagrama y dijeron en dónde tendría que generarse el nuevo centro. Hace ya muchos años que se fue Fujimori y los japoneses, y la municipalidad no han podido hacer nada al respecto para generar ese centro. Sin embargo, los tenemos ustedes. Llegaron los chilenos y empezaron a hacer centros comerciales, felizmente, justo ahí. Así que muchas gracias. Y empiezan a aparecer. Ahora, en Perú, por una perversa razón, los centros comerciales se llaman plazas. Acá, como shopping o mall. Bueno, allá son solo plazas. Entonces hay este eufemismo de que es una plaza. Entonces, Jockey Plaza, este es de Parque Arauco. Mega Plaza es de, no sé, Parque Arauco también. Esta es Aventura. Ustedes tienen el otro día había uno por ahí. Básicamente todos los chilenos que han ido llegando a hacer centros comerciales y traer las farmacias y los Ripley y los Sodimac y todas esas cosas, están haciéndonos un bien a Lima porque están generando centros, ¿no? Entonces el patrón es bien claro, ¿no? En 3 oficinas de Santiago, pues son 4 grupos, solamente que hay uno peruano, porque antes WOM era el orgullo peruano, que le ganaba a todos los chilenos que llegaban, hasta que el señor de la Torre bien alta lo compró, ganó. Y entonces ahora los señores de Ripley y los señores de Metro, que son ellos, y Cencosud es sí. Y los de Totu, Falabella, ellos están en Santiago y dicen, ahora hagamos un centro comercial aquí, y se genera un centro en Lima. Porque cuando ponen ellos sus tiendas, después llegan los que venden electrodomésticos, por ahí hay unos ecuatorianos y unos mexicanos. Y después llegan los electrodomésticos, llegan los que venden los materiales de construcción. Ahí falta poner Sodimac porque ya llegó fuerte y le ganó a Maestro. Y después llegan los cines, y después que llegan los cines hay academias de inglés, no sé por qué en Lima hay tal cantidad de academias de inglés, todos están haciendo inglés. ¿Acá también? ¿Sí? ¿Ya aprenden? ¿No? Allá no. Y donde hay estudiantes, en Lima por lo menos, hay hostales. No sé si porque son de provincia o porque los estudiantes necesitan después ir a un lugar, pero cuando hay hostales, siempre antes hay farmacias, que son FASA, Cruz Verde, Ahumada, todas están allá también. Y después del hostal, los limeños vamos a la pollería o al chifa. Chifa es comida china peruana. Entonces, este cóctel es lo que va armando centros en Lima. El único problema es que no hay nada público acá, todo es privado y solamente es comprado, ¿no? Entonces, las calles son esto, uno puede comprar un par de tetas iguales a de Laura Borghini, que es una argentina que se fue a Perú a ser famosa en la televisión, y ella quiere, pues tiene la madre, un par igualito, y entonces cirugía plástica al paso. Supongo que ustedes y toma esta foto y te acerca un señor y te dice, señor, usted porque toma una foto acá no tiene permiso. Pero estoy en la calle, no señor, usted está haciendo comercial, es verdad. Y después ves los carritos en la plaza, porque hay un concierto, pero siempre y cuando estés comprando. Y así nos vamos como llenando de carteles por toda la ciudad. De hecho, hasta el jardín, que como dije, en Lima cuesta, porque hay que regarlo, es sponsored by Interbank, por ejemplo, ¿no?
El lado más patético es cuando la policía tiene que poner florecitas que a la policía se la respeta. No sé si ustedes han conocido a un policía peruano, pero no hay manera que uno lo respete, por lo menos a primera vista, y después se pone peor la cosa. Es que la pasamos muy mal en una época. Tuvimos todos los años 80 y 90 coches bomba, explosiones, y eso fue la coartada perfecta para que empezamos a poner rejas en nuestras calles. Pero no fue 1, 2, 3 rejas. Ha adquirido una escala impresionante. Deben haber unas 1.200 o 1.500 rejas cerrando calles en toda la ciudad. Ya no es una potestad de los ricos del parque de San Isidro que lo cerraron para tener su vista controlada, sino ya en cualquier parte de la ciudad se cierra. Hemos hecho unos estudios que no voy a mostrar hoy día, pero donde barrios enteros, hectáreas de hectáreas, están secuestradas de la ciudad por estas rejas. Ya empieza a haber un catálogo de situaciones interesantes donde además se convierten en la manera en que se interactúa la sociedad, ¿no? Se ofrecen las clases de inglés, se van diciendo todo tipo de cosas, ¿no? Taekwondo, en el club no sé cuánto, la gran tómbola kermés, nos esperamos. Hay una situación extraña en donde el espacio público adquiere una dimensión desconocida. Y claro, tengo el nombre de la calle que está adentro en realidad, porque el cartero cómo llega, ¿no? Y si no pagas, no te ponen, como en la época de las plagas de los judíos del Antiguo Testamento, si no pagas no te ponen tu sello, y por lo tanto el ladrón puede entrar, porque no has pagado. ¿Cómo hace el tipo que cuida para que no entre? Es parte de la magia limeña. Entonces, esa situación es un problema enorme, a extremos, como por ejemplo, que al no haber una policía que se la respeta, y no haber unas instituciones que funcionan, tiene casos como por ejemplo en Ventanilla, que es una zona cerca del aeropuerto, al norte de Lima, la zona más pobre, esa imagen que veíamos un rato donde no había más de 3 árboles. Ahí la gente ha decidido tomar por sus propias riendas la justicia. Entonces, claro, robos menores, alguien en el mercado se roba una fruta, no hay policía que venga a hacerle nada. Entonces los propios pobladores lo agarran y los encierran en estas como kioscos o cárceles, microcárceles, en donde según la pena se le encierra, se le pone un candado y está 2 horas, 3 horas, de acuerdo de la falta, ¿no? Y esto con permiso de la municipalidad, que no tiene ninguna otra posibilidad de resolver el problema. Algo raro está pasando, y entonces pensamos si los arquitectos podríamos intervenir ahí, ¿no? Aquí ya no es el encargo de 31 metros cuadrados, sino la posibilidad de hacer algo de urbanismo al respecto. Quiero contarles 2 casos cortitos. Uno es el que hicimos en Puente Nuevo, que este es el río Rima, como ven. Fue mismo lo del río, no hay agua, y a este lado acá arriba vive 1 millón de habitantes, que se llama San Juan del Lurigancho, y acá abajo está el resto de Lima. Todos los días 1 millón de personas tienen que pasar por estos 2 puentes para ir a trabajar y regresar. El tema es que no hay ningún tipo de servicio público, y aquí, esta es la carretera panamericana, por aquí abajo venimos a Chile, y por allá vamos a Ecuador, y acá abajo entonces se ha generado un paradero donde hace uno las interconexiones, porque no hay metro, y hay los transportes que ustedes han visto. Entonces todos estos psicópatas que manejan necesitan ir al baño de vez en cuando, y han adoptado este muro que está ahí como una especie de urinario público terrible, ¿no? Entonces todos los días 1 millón de personas tienen que tener la entrada a su casa esta situación. Hay algunos incontinentes un poco mayores que otros, pero son horas sentadas en el bus. Entonces dijimos, ¿quién se puede hacer esto? Por supuesto la municipalidad ha hecho todo lo posible. Ha prohibido con H y sin H orinar. Bajo orden de arresto. Por supuesto que la policía no se la respeta. Entonces, los arquitectos van a intentar resolver un problema así, porque es un tema realmente arquitectónico, es espacial. Por supuesto, arquitectos van, medimos, a qué altura tendríamos que hacer la intervención. Todo tipo de ideas sugieren. Algunas no son permitidas por la ley o por Dios. Imagínense cosas pesadas, en fin. Y lo que entendemos es que esto es un tema de la ley, es un contrato social. Hay que entender, si no le hacen caso a la policía, ¿a quién le hacen caso? Estudiando la zona, entendemos que le hacen caso solamente a 2 personas, o a 2 poderes. A Jesús, que todos ustedes lo conocen, y a Sarita Colonia, que es una santa informal. O sea, que para los formales y para los informales tenemos poderes que puedan persuadir esto. Entonces digo, ¿qué pasa si no la policía, sino son ellos los que te dicen que no lo hagas? Entonces, vamos a hablar con el alcalde de San Juan de Lurigancho a decirle que tenemos la solución a sus problemas. Total, Lima es poner carteles por todos lados. Y entonces él nos dice, están locos, con esto ustedes creen que van a resolver la situación. Bueno, hemos probado de todo
los ayudamos y entonces nos proporciona aquí al señor Osvaldo, que gentilmente limpió un poco para que pegue, porque había tal cantidad de capas de orín en esa pared que se podía chorrear. Y entonces, un buen día, vamos y ponemos el rollo. La idea era tener la mínima intervención, tener el máximo impacto, con lo cual se puso, y para probar se le fue una parte en blanco, ¿no? El rollo de 30 metros, que es lo comercial, se puso ahí, y entonces fue muy interesante, porque de pronto todos los que pasaban, no lo hagas, te estoy viendo, ¿no? Pero ya era más allá de orinar, era, no lo hagas, ¿qué cosa? ¿No? Devuelve el libro que le prestaste a tu amigo, ¿no? Deja de estar saliendo con tu vecina, ¿no? Lo estoy viendo, ¿no? Es una especie de Pepe Grillo urbano que empieza a buscar ahí la moral de las personas. También fue interesante porque los que vendían en la zona se organizaron y se pusieron ahí porque estaban ahora protegidos con tremendos poderes, y entonces se armó una cosa mucho más organizada y entraron ahí. Por supuesto, el tema más importante es que el problema se resolvió y que logramos encontrar algún mecanismo. Otro corto parecido fue en San Juan de Miraflores, Ciudad de Dios, las primeras barriadas de Lima, y ahora esto es una ciudad. Esto hace 40 años era un arenal, como han visto en las imágenes anteriores. Entonces, aquí hay un mercado, acá hay otro mercado, y acá hay el tercer mercado, que es el que se da en la calle. Entonces, en esta calle, que solamente serán unos 200 o 300 metros, cruzar desde abajo hasta arriba, es un poco complicado, porque uno se puede tardar una hora o puede no salir, ¿no? Debe haber alguien por ahí que no ha encontrado cómo irse, porque al mismo tiempo están repartiendo aquí las frutas que vienen de los Andes, o están aquí este personaje vendiendo, y otro caminando, y otro está cambiando de dólares, y otro se va subiendo para arriba, todos encima de todos, un absoluto despelote que no es posible de resolver, salvo que venga un japonés y haga otra vez el intercambio vial. Entonces nosotros pensamos, ¿qué está pasando? Pensemos como arquitectos, es un tema de espacio. Porque está pasando lo mismo que le pasa a tu abuela cuando no se acuerda de las cosas. Sus venas están todas llenas de grasa y entonces están obstruidas. Si los flujos van cada uno en su sitio, podríamos resolver el problema. ¿Cómo haríamos para hacerlo? Quizás si pintamos una línea amarilla e indicamos, de aquí para acá van los tipos que venden y de aquí para acá van los vehículos, podríamos resolver el tema. Entonces vamos a hablar con los comerciantes y les planteamos la solución. Ellos dicen, bueno, otra vez, no perdemos nada, probemos. Entonces ellos pusieron 2 latas de pintura, nosotros pusimos 2 latas de pintura, y un buen día en la noche pintamos la línea amarilla. Ahí se ve la línea pintada, casi recta, y luego empezamos a repartir volantes, que es otra cosa que funciona en Lima, ¿no? Los flyers por todos lados, y con eso, y decía, ordenemos juntos, entre todos nos hemos puesto de acuerdo, vamos a respetar la línea amarilla. Al día siguiente fue un milagro. El mercado de Ciudad de Dios parecía Suiza. Nótese cómo desafían la gravedad las propias papas, ninguna pasa la línea, una pulcritud a la cual nadie estaba acostumbrado. Siempre por ahí hay uno que dice, yo con esto vendo más y me voy más adelante, pero la propia gente le dice, no, ya retrocede, todos tú tienes tu espacio. La que estaba más allá se dio cuenta también que le pasaba lo mismo, sé que ya se puso para atrás. Y de pronto pudieron caminar por las cosas tan tontas como la que te ponen al aeropuerto, no pases, ¿no? Y ahora pases, y no pasas. Si uno empieza a respetar, o sea, en la ley, pues, ¿no? El contrato social. Entonces hay que reescribirlo de otra manera. Entonces se resolvió ese tema duró un montón de tiempo hasta que se despintó la línea, ya tenían también que encargarse ellos, pero se probó ese punto, ¿no? Pasamos de esa situación a esta situación y con un poquito de arquitectura. Otro proyecto que es casi como lo que se funda la oficina, otra de esas oportunidades de arquitecto joven que tienes que aprovechar. Y nos llaman para pintar una casa vieja que estaba en el medio de San Isidro, en la zona de esta como cara de Lima, para convertir en una agencia de viajes donde te estafan para ir a estos paquetes turísticos del Caribe. Lo destafan, lo sé ahora, no lo sabía en ese momento, no hubiera aceptado el trabajo, pero es que te ponen música, te ponen estas cosas acá y tú vas firmando y ya, estás ahí y de pronto te enteraste que por el resto de tu vida tienes una casa que vas a poder usar un día al año cuando haya tormenta. Entonces, el encargo era ese, pintarlo y ponerle muebles. Pero a nosotros nos parecía un sueño poder intervenir en una de las zonas más importantes de Lima, que es este sitio de ahí, que lamentablemente, como todo Lima, se ha llenado de paranoia, de muros por todos lados, de rejas, el espacio totalmente tomado. Pues bueno, acá es un día de 3 de la mañana, creo, porque normalmente esto es un tráfico tremendo. Y poder la posibilidad de hacer una propuesta que vaya contra esto. Porque yo sé que es tonto que nosotros planteemos como primera idea que no haya un cerco en el terreno, pero en Lima es revolucionario. Todos los terrenos tienen cercos, porque se quieren proteger de lo de afuera, entonces no hay como ver los edificios. Nosotros dijimos, en vez de poner un cerco, pongamos una banca, que sea todo lo contrario, ¿no? Lo más urbano posible, que la gente pueda sentarse para que la plaza, que se llama plaza, parezca plaza.
La siguiente cosa fue en Lima. Es muy desarmada la manera en cómo uno sigue los parámetros. En vez de que uno tiene un retiro, la gente va más allá del retiro. Entonces, ¿qué pasa si retiramos más de lo que debemos, generamos una calle? ¿Le va a jugar Perú? Por favor, le está guardando archivo de recuperación. Y entonces, el edificio se comprime en vez de avanzar más de lo que debe, y el espacio que queda lo generamos como un espacio público que pueda, bueno, en el caso de este era una plaza líquida, así que en realidad es algo que sea cocodrilo, que es lo que quería el cliente para que no, ya que no hay cerco, come cocodrilo para que nadie se meta. Y entonces así fuimos preñando el proyecto de una serie de situaciones, de pequeñas, como la línea amarilla, de pequeñas cosas que le dieran al proyecto una situación más urbana. Y entonces se puso la banca o banco alrededor, el agua para que la gente entonces no se meta, y bueno, esa señora que no consideró que es muy cómoda la banca, pero igual posó para la foto, y atrás se generó un pasaje, cosa que la entrada estaba más protegida, que era más inteligente hacerlo. Todos nos dijeron, el agua ese no va a durar ni un minuto en Lima, todo el mundo va a tirar todo, la gente se va a meter, tipo Dolce Vita ahí como a bañarse, los tipos de esos ustedes que entran a la universidad y se ensucian, como hoy día está lleno de personas locas en la calle con ingresar a la universidad, entonces se van a meter ahí y todo. Entonces dijimos, bueno, en la zona había un grupo de chiquitos que te limpian con su trapito la luna, nosotros al vidrio le hicimos luna, por si acaso. Si algún día alguien está en Lima y le dice, bájame la luna, no es un acto de se le baja el vidrio, porque te quiero decir. Entonces, los chiquitos que limpian las lunas tienen un problema porque siempre uno le dice que no, porque te ensucian más que limpiar. Entonces le da, en cambio con esto le dijimos, ustedes son los guardianes de la laguna o del espejito de agua. Y ustedes no dejen que nadie tire nada, y son los únicos que pueden agarrar y poner su trapo para limpiar, con lo cual ellos empezaban a tener también un control. Si un niño te dice, señor, no tire eso, tiene un efecto más grande, y ellos empezaban a tener un trapito limpio para ir limpiando. Bueno, sí se metió ella, que es Perú. Después la terminaron arrestando por marihuanera. No sé si tiene que ver, pero no puedo evitar decirlo, ¿no? La agarraron con no sé cuántos kilos en su casa en una pelea con el novio. Pero se metió ahí a la piscina. Y bueno, de noche está bien y bonito. Está como una islita, ¿no? Estás al Caribe, te metes ahí a la isla. Color, está todo oscuro. Y lo interesante aquí es el tema de bueno, por adentro era todo lo inverso, madera, y tras el paso que con el reflejo del policarbonato cambiaba. Ostras. Esa es la marihuanera que ha mandado. Y entonces adentro ya tenemos espacio libre, ya necesitamos un espacio de proyecciones. ¿Cómo proyecciones? Te ponen un televisor para que la gente se ponga a ver las películas del sitio que van a ir. ¿Y dónde lo ponemos? Y bueno, hagamos un cuarto que se pueda mover. Entonces hicimos una caja, un cuarto de 3x3x3 que tiene ruedas de carpintero. Después la otra cosa que hicimos es, la fachada era lo más barato se supone, pero en Lima es carísimo hacer la plancha de acero perforado, pero tenemos un maestro que dijo, yo hago los huecos, compra la plancha, yo hago los huecos. Entonces uno a uno hizo los huecos. Y cuando fuimos un día a verlo estaba todo muy lindo, pero había una parte donde tenía como los huecos mal, que se había quedado dormido, ese tipo como lo escondía. Entonces decíamos, pero al revés, ya quisiera que eso que de Pedro, poder tener una fachada así hecha hueco uno por uno y que sea todo diferente. Lo interesante de la combinación de materiales es que si el cliente es insatisfecho, no tiene cómo romper el vidrio porque es plástico. Pero si va con una navajita de esos que ustedes, los cutters que usan para la maqueta, te encuentras con el acero. Entonces la piel era interesante, permitía que sea translúcido hacia afuera, y ahí está la caja que decía de 3x3, que se movía por el ambiente, cualquiera lo empujaba, y esos detalles que uno tiene que resolver con su carpintero. Fue el primer proyecto que hicimos en la oficina, que nos causó mucho gusto. Y luego otra cosa que me interesaba era cómo hacemos para limpiar el policarbonato, que se llena de polvo y en Lima no llueve. Entonces dijimos, hagamos lluvia en Lima. ¿Qué puede ser más interesante cuando no llueve? Tú puedes decir que te vendan tu pasaje turístico y te digan, bueno, hay veces que en el Caribe llueve, entonces se prende el agua alrededor. Entonces hicimos como los urinarios, que las mujeres no sé si conocen, pero los urinarios más interesantes son los que tienen arriba básicamente un tubito con huequitos y abren el chorrito de agua y se limpia y se baña. Entonces acá arriba tenemos esta especie de falsa cornisa, esconde un tubo de PVC de 120 metros de largo, donde va cayendo agua y así se va limpiando, y resultó un efecto súper interesante porque es el único edificio en Lima que tiene que resolver problemas de filtración de lluvia, así que todo lo que le dije antes no vale para este edificio. Y ahí está
vamos en la parte final, porque ahora sí que se fue a Perú. Y quería mostrarles este proyecto que es muy importante para nosotros, que es la Feria Mistura. ¿Podríamos conseguir agua de alguna manera? Aunque sea de lluvia. Porfa. Gracias. Y es que ustedes saben que este personaje se llama Gastón Acurio, que tiene como 4 restaurantes acá, y que es como el gurú ahora, y aparece también en nuestra revista Materia, ha logrado una cosa increíble en el Perú, que todos nos pongamos de acuerdo y que todos lo queremos a él más que a Jesús, más que a cualquier personaje. Es el único personaje que fue contra cualquier candidato, incluyendo héroes, ¿no? Grau, él le gana. O sea, es adorado. El tipo tiene como 800.000 seguidores en Facebook y le contestan. O sea, entren a su Facebook y es una cosa loca. Bueno, este personaje logró armar una feria gastronómica que compite con Madrid Fusión, pero no porque es lo último de la última tecnología, sino porque es más bien popular. Trae todos los sabores del Perú, los pone en un solo sitio y en un mismo día tú puedes comer los mejores picarones, los mejores anticuchos, la papa, la bancaína, la causa, todo en ese sitio. El problema es que hicieron una feria donde no llamaron a arquitectos porque consideran que no era importante. Y entonces se generó un absoluto y completo despelote una vez más, porque en Lima pasan esas cosas, nadie respeta a la policía. Y entonces lo que hicieron fue que todos los pabellones los tiraron en el parque y ahí, muchas gracias. Y entonces esa situación fue un problema porque todo el mundo se quejó. Entonces por primera vez Gastón empezó a tener críticas. Esto que es organizado, es desorganizado, no sé qué. Entonces dijo, para la próxima, me aseguro, llamo a un arquitecto. Y entonces hicieron un concurso y nosotros hicimos una propuesta. El parque es un parque en el centro de la ciudad que se llama el Parque de la Exposición, que tiene la particularidad de que tiene todo lo que algún país ha regalado al Perú lo han puesto ahí. Entonces ustedes se imaginarán, es el depósito de ustedes donde van a ver, ¿no? Cambiaron de novio, de pololo, y todo lo que le regaló lo pusieron en un sitio. Entonces está el peluche grande, el chiquito, la cosita, no sé qué, todo escondido en ese sitio. Eso en Perú se llama el Parque de la Exposición. Y es un parque muy complejo porque tiene todos los posibilidades de árboles, todas las maneras de árboles las tienen ahí. Todos los tipos de pabellones, estilo de arquitectura están ahí. Hay una zona donde creo que hay, no se imaginó, está el Museo del Mali, el Museo de Lima, que es todo de metal, pero después cubierto con esta torta por afuera. Y tenemos la cabaña, que es una cosa que este proyecto lo hicimos con Suzuka Chile y Juan Pablo. Toda la propuesta que quiso hacer en el fondo creo que fue demolerla de alguna manera. Y no se puede porque es patrimonio, esta cosa de Hansel y Gretel, es patrimonio de la humanidad. O este pabellón bizantino, todos están uno al lado del otro, o este pabellón morisco, y este que no sé qué estilo será. ¿Qué es? Y este que es un mal Graham, ¿no? Como, no sé, es horrible. Y esto que fue una cosa medio brutalista fuera de tiempo, porque fue hecha hace como 15 años nomás, con Nessie, o por así le llamamos nosotros. ¿Qué tiene que ver aquí Nessie? Y el cisne, eso sí creo que tienen ustedes acá. Lo divertido fue cuando de repente sequía en Lima y ¡wow! Se le vio el... Entonces, en esta constelación de diversidades, había que meter todo, porque como dije, no era Madrid Fusión que van unos cocineros muy limpiecitos con sus uniformes bien bonitos en un escenario como este y hablan y muestran con sus cocinas. Acá va todo el mundo. Y cada uno de estos emana olores, necesita logística y tenemos que meter todas estas cosas en ese sitio donde ya había todas esas cosas. Entonces, aquí habría que tomar una solución drástica. Lo primero es darse cuenta lo que no se dio el hermanaje, que el parque era muy chico para la feria. O sea, primera cosa que tenemos que hacer es ver la manera de conquistar nuevos territorios, porque el parque, como tiene esta cantidad de cosas, acá está la laguna con un Loch Ness, no sé qué, entonces solamente usado esta parte y habría que ir a todo, a lo cual hay que buscar cómo hacemos para conquistar territorios que no se podían. La otra situación era lo de Alicia, que todos los avisos para diferentes lados era una confusión. Entonces no hay nada peor que llegar a una feria en un lugar y no poder ubicar dónde está, o se te pierde el hijo y ya no lo encuentras. Entonces encontrar una solución que permitiese un recorrido lógico, más o menos como cuando uno va a almorzar, ¿no? Uno empieza primero por la entrada, o el pan, la entrada, de ahí el segundo, y al final tiene los postres y el café. Organizar un tema, una secuencia. Pero para ello, con un sistema de pabellones sería imposible, porque cada pabellón además empieza a tener espaldas. Entonces, lo que vimos fue, en vez de que todos estos pabellones estén puestos en el parque, ordenarlos uno tras el otro como un trencito. De tal manera que
pudiésemos ponernos al borde. Y es una cosa que me interesa siempre mucho trabajar, este tema de lo del vacío, que permite hacer un montón de cosas y comprimir todo el resto del programa hacia el borde. Entonces, se hace un borde habitable, que es todo esto que está aquí, donde cabía felizmente todo el programa, y con lo cual no nos comemos el pleito del monumento y se queda el parque al medio. Esa estrategia ha funcionado bastante bien, salvo por el problema de que en esa ronda de todos los felices ahí reunidos, todo después cuando te dicen ya me gusta, dice ya, pero yo que soy de los panes estoy poniendo no sé cuánta plata, necesito que se vea bien grande. Y yo que soy acá yo necesito traer tal cosa. Entonces tuvimos que recurrir ahí al Principito y darnos cuenta de qué pasaba si esto como especie de anaconda que estábamos generando pudiese irse comiendo las individualidades y la forma empezaba a aparecer ahí. Entonces todos y cada uno de los programas pasan a ser absorbidos por este pabellón único, una especie de cuchilla suiza, que es al mismo tiempo un mercado, al mismo tiempo un sitio de restaurante, al mismo tiempo es la marquesina que te genera el ingreso, al mismo tiempo es el auditorio. Y entonces teníamos 1 kilómetro de pabellón, un pabellón de 1 kilómetro de largo, que va teniendo diferentes formas a lo largo, como si la serpiente se hubiera comido cada una de estas cosas, ¿no? Que la panadería parezca panadería y así. Y esto tenía que ser hecho en un mes, estructura que dure 7 días y desmontarlo, con lo cual el tema del presupuesto también hizo que trabajáramos con los andamios comunes y corrientes y con tela. Y entonces empezar a jugar con colores para que se identifiquen también estas situaciones, y así se armó la anaconda Eunectes Micturis de 1240 metros de largo, con el único pabellón que ha terminado siendo el emblema de Mistura. Todas las imágenes aparecen como los sellos de CNN que está como allá adelante, y todas las imágenes salen con eso de fondo, y eso nos ha ayudado, nos ha gustado mucho poder contribuir ahí a la feria. Entonces ahí se armó el pabellón. Cuando vayan este año es otra vez en septiembre, vamos a hacerlo también nosotros en otro parque felizmente, podrán ver ahí. Entonces ahí se ve, ¿no? todo el recorrido, igual ahorita, pero el mercado era uno de mis favoritos, ingresaba por 3 lugares. Y la tercera cosa era, para poder ubicarse en el parque, navegar en este bosque de estilos y de árboles diferentes, con la tela que sobraba, envolver los troncos de los árboles, de tal manera que una expresión normal fuese así y vaya la zona amarilla, la zona azul, y así puedes encontrar los elementos que están en el sitio. Aquí se ve una imagen desde arriba, cómo se arma una estación. Entonces esta anaconda era la marquesina y funcionaba mientras la gente se esperaba como un especie de techo, que no sé por qué la cola lo pusieron afuera, para poder se den sancochado, pero igual nunca hice la zona en Lima. Y ahí entras y se ve como un gesto que sobrevuela ahí y va envolviendo. Hay un arco que era histórico, entonces perfecto, lo cubrimos para que no le pase nada, y va dando vueltas y ahí va poniéndose por atrás. Tiene tal tamaño que empieza a generarle una escala al sitio este. Es una cosa que tiene que ser rápido, o sea que ni siquiera es que tiene que quedar muy prolija la manera en que va envolviendo, pero uno va ahí recorriendo el espacio del mercado. Era muy lindo porque la luz empieza a filtrarse naranja y empezaba a todas las fotos que están adentro siempre tienen como ese tono. Aquí se ve estas imágenes que salen en materia, la parte de los panes, aquí los restaurantes, y las cocinas. Y ahí estaba el bazar, que era como una especie de supermercado ahí de productos como marca. Y era esta locura fueron 500.000 personas al evento, 40.000 el aforo máximo, o sea que en los días sucesivos, y había la zona amarilla, la zona azul, y era una especie de Woodstock gastronómico, donde todo el mundo va ahí, pero también come sus picarones Ferran Adrià, que estuvo por ahí con todos estos cocineros, y ahí se ve un poco la escala de lo que estamos hablando. Ahí está arriba el Estadio Nacional que hemos remodelado, no nosotros, pero bueno, este proyecto quizás lo voy a saltar para ir a la parte final. Es el Astrid Gastón que estamos haciendo en Lima. Pero, ¿qué hora es? ¿Cuánto tiempo tendría? Bueno, todavía están acá. Cuando se van cansando, se van yendo, en silencio, por favor, pero igual gritan. Un día viene Gastón a la oficina con su canasta a decirnos que quería que hiciéramos el nuevo Astrid Gastón. No le interesaba que fuese parecido en absoluto a los otros que habían en otras partes del mundo, sino que quería ser como el buque insignia, que fuese su alter ego, que representara todo lo que el tipo venía construyendo. Y nos trajo el reto de que sea, así dice, ¿no? Un mundo original e irrepetible, o sea, que no se parezca a nada que hayamos hecho,
que esté basada en la inclusión. Le interesa mucho que, por ejemplo, en la planilla del restaurante esté el agricultor, porque el restaurante tiene un pedazo de tierra en la punta del cerro a 6.000 metros, 5.000 metros de altura, y esas papas están cuidadas de tal manera y agarran la tierra, y con estas cosas que ha inventado Ferran Adrià la catalizan y la convierten en un olor, que cuando tú estás en el restaurante te abren la tapa y hacen así, viene el olor de la tierra con el que se ha cocinado la propia papa, y en fin. Entonces, que la cocina sea inclusiva en toda su cadena, desde el productor hasta el último tipo que le pone la florcita en el plato. La otra cosa que le interesaba era que la vanguardia, dice él, que debiera de darse en el Perú, por lo menos en gastronomía, debe estar alejada de la que puede haber en Cataluña, que es o el País Vasco, basado en temas moleculares y temas de tecnología, sino debería ser basada en la diversidad. Entonces, cualquier cosa que hagamos que recupere esa situación. El lugar donde teníamos que hacerlo era una casa del siglo XVIII, que es una casa hacienda que ha quedado en medio de San Isidro, curiosamente enfrente de Multivacaciones, el sitio donde yo he venido, y donde habíamos hecho además todo lo posible para separarnos, para que la iglesia y la hacienda se vincularan. Eso está al lado de uno de los espacios más interesantes que tiene Lima, que es el Bosque del Olivar. Es un parque, un bosque, en medio de la ciudad, unos olivos plantados por la gente que vino con Francisco Pizarro en el siglo XVI, y que siguen hasta el día de hoy, y donde uno puede ir sacar uvas, aceitunas. Y está ahí en el medio de San Isidro. Entonces acá está Multivacaciones, y ahora la oportunidad de hacer algo aquí. Y entonces no podemos tocar la casa porque es súper antigua y tenemos este jardín. Entonces dice, acá tenemos que hacer restaurante. Nosotros habíamos retrocedido de este edificio para que esta casa y esta iglesia conversaran, y ahora teníamos que taparla. Entonces era como, ¿qué hacemos? Sabíamos que íbamos a venir a Santiago y que íbamos a tener que mostrar los dos proyectos, entonces nos iban a buchear si es que nosotros habíamos faltado a nuestro propio compromiso. Lo primero que hicimos fue darnos cuenta que era una casa hacienda, que la única gracia que esta casa tiene como monumento es esto, es hacernos acordar que no es una arquitectura urbana, sino que no es una arquitectura que está rodeada de huerta. Así estuvo durante una época, era parte del hinterland que hacía que Lima